Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Una advertencia antes de empezar. Este documental contiene descripciones de violencia física, sexual, psicológica e ideaciones suicidas. A lo largo de los años, muchas personas le han hecho a Ángela una pregunta. ¿Cómo te pudo pasar esto a ti? ¿Cómo no te diste cuenta antes? Ella suele explicar que nadie se libra de esto, que da igual que seas inteligente, culta, consciente de la violencia de género y de sus mecanismos. Da igual porque no siempre empieza de forma evidente. No siempre es un ¿a dónde vas vestida así? No siempre es una paliza. Ángela nos contó su historia por primera vez un día de febrero de 2025, sin grabadoras, con café y galletas. No hizo falta hacer preguntas. Estuvo 3 horas hablando sin parar. Mi compañero Manu y yo salimos sobrecogidos de esa conversación. Ángela era capaz de describir lo que había vivido con una claridad y una precisión absolutas. Unos días después volvimos a vernos, en casa de su amiga Ana, donde vive de acogida. Y esta vez sí, encendimos la grabadora. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo vais? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿queréis algo? ¿Agua o algo? Igual primero podemos empezar con quién era Ángela antes de que pasara todo esto en tu vida. Bueno, antes de conocer este tipo de violencia en profundidad, yo me dedicaba, pues estaba entregada, si no casada, con mi profesión. Yo soy directora de cine publicitario y tenía en ese momento una productora. Y yo me sentía una persona muy segura, independiente, me reconocía mucho en la empatía. Me cuesta, hablar de... ¿Sí? Es difícil. Ángela tiene 42 años. Y ante esa primera pregunta, ¿quién eras antes de que la violencia te arrancara de cuajo?, respondió eso, que era empática, segura. Eso fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Un par de semanas después, nos volvimos a ver para continuar con las entrevistas. Ella le había estado dando vueltas a esa pregunta. Mira, hay una cosa que sí quería decir cuando me preguntaste ¿cómo eras antes? Vale. Me han hecho esta pregunta varias veces y dije automáticamente pum, pum, era tal. Pero sinceramente son solo palabras porque mi sensación es que no sé cómo era antes. ¿Crees que tu familia sí sabría decir? Sí, mi familia, mis amigos, sí, mejor que yo. Totalmente. Y sobre todo mi hermana. Su perfil era de una persona, usando la palabra que tanto suena ahora, empoderada. Su hermana se llama Claudia. Que sabe explicarse, que sabe definir la realidad, que tiene los pies en la tierra, conoce lo que está ocurriendo alrededor y que decide. Segura de sí misma y además con un halo muy bonito porque siempre ha sido una persona que ha atraído a la gente porque tiene algo especial y ha provocado mucha atracción en general por las personas que se acercaban a ella. Siempre se han quedado con la sensación de wow, ¿cómo es? Claudia cuenta también que Ángela es sensible, inteligente, generosa hasta el extremo, pero también independiente, individualista, desapegada. Desde muy pequeña le encantaba el cine, perderse en las historias, en sus fantasías. Eres algo que tenía muy, muy, muy dentro. De hecho, a mí me resultaba muy extraño ver a personas de mi edad que no sabían lo que querían ser. Era como, ¿no? Si todo el mundo sabe lo que quiere ser, ¿no? De mayor. Es que esto... Ángela era todo eso antes de él. Lo vamos a llamar así a lo largo de la serie. Él. Se conocieron en 2013, en un festival de cine. Ángela tenía entonces 30 años. Sentí algo súper extraño que no había sentido nunca, que yo ahora mismo identifico como el anzuelo, ¿no? El que siempre me preguntaba si me había enamorado de él espontáneamente o es que él me había elegido a mí como víctima. Soy Sara Selva. Esto es No sé cómo era antes, un documental de Podium Podcast.
Episodio 1. El anzuelo. Fue como, yo lo siento como un hechizo. Fue como un hechizo, fue muy extraño. Cuando Ángela le conoció, creyó que se estaba enamorando de él, que se estaba, de hecho, enamorando por primera vez. Ella vivía entonces en Barcelona, él en Madrid. Él, además, tenía pareja, pero le dijo a Ángela que estaba con ella por una especie de pacto, por su hija. Los 2 primeros años fueron muy intensos, una continua demostración de amor. Es lo que se conoce como la fase del bombardeo amoroso, un periodo en el que él se encargó de que todo pareciera perfecto, con detalles constantes, palabras bonitas, una explosión de amor, de oxitocina. Se ha construido una relación que se supone que está basada en el respeto, donde cada uno se ha definido cuáles son los límites, cuáles son sus valores, y de repente cuando aparece el signo de violencia, tu cerebro no es capaz de encajar eso ahí. Es que no lo entiende. Él tardó 2 años en mostrar esa violencia. Sucedió justo cuando se separó de su pareja. Y a partir de ahí, desde el minuto 1, empieza a hacer una deconstrucción de mi identidad. Empieza a cuestionarme mi nombre, empieza a cuestionar mi estilo de vida, empieza a cuestionar la manera en la que me relacionaba a nivel afectivo, sexual, amoroso. Empieza a cuestionar, mi relación con la vida, con el entorno, con mi trabajo, donde vivo, con mis amigos, con mi familia. Él empezó también a mentir, a desaparecer sin dar explicaciones. De repente no respondía a las llamadas ni a los mensajes, a veces durante semanas. No lo reconoces a esa persona, no reconoces tampoco ese comportamiento y lo hace de una manera tan sibilina, pero tan eficaz, que finalmente eres tú el que acabas sintiendo o creyendo que eres responsable de su comportamiento, porque no le dan ninguna explicación. Ángela no sabía que había hecho mal, pero estaba convencida de que era por su culpa, así que reaccionó pidiendo perdón, intentando reparar lo que creía haber roto. Él siempre volvía. Por un lado, te idolatra y te coloca en un lugar idealizado que es imposible de sostener, al mismo tiempo que te destruye. O sea, pasas de ser lo mejor que le ha pasado en la vida a ser lo peor que le ha pasado en la vida. Pasaron meses así, años, siempre en esa intermitencia. Una vez ven que esa persona ya ha captado tu atención, lo que hacen es van jugando a lo que nosotros llamamos el refuerzo intermitente. Maggi Sánchez Ferrer es psicóloga forense. Está especializada en trauma y conoce el caso de Ángela. Y eso es, ahora te llevo al cielo y ahora te bajo al infierno. Es decir, empiezo a comportarme diferente, empiezo a distanciarme y ahí se genera una adicción. Entonces, si yo te doy, te quito, te doy, te quito, te doy, te quito, además con una intensidad enorme tanto en lo que te doy como en el daño que te hago, llega un momento pues que tu mente se disocia. Se disocia porque no sabe cómo integrar esto que te está ocurriendo de una manera sana. Llevaban juntos 5 años cuando él le propuso irse a vivir a Madrid. Ángela dudó. Llevaba casi 20 años en Barcelona. Allí estaban sus amigos, se sentía en casa y no quería perder su independencia. Pero él insistió y ella al final cedió. Cuando yo llegué, en ningún momento me dijo, mira, tienes aquí un sitio para colocar las cosas. Ángela se mudó a la casa que él había compartido con su pareja y guardó sus cosas, su ropa, en una maleta. Cuando entré a vivir con él, todo cambió, mi vida cambió de golpe. De repente me vi siendo ama de casa, trabajadora sexual, madre. Fue entrar en una cárcel, en una secta, de un día para otro. Y me ahogué. La violencia escaló muchísimo y empezó a manifestar
picos de agresividad y de ira, mucha ira, muy fuerte, que yo desconocía. Empezó a describirme quién era la Ángela de antes y quién es ahora Ángela. Entonces él cogía fotos mías del pasado y del presente y empezaba a hacer comparaciones. En esa época, Ángela llevaba el pelo teñido de rubio, casi blanco, pero él le pidió que se lo cambiara. Ahora lo lleva moreno, largo y con flequillo. Empezó a decirme que yo mi vida antes que él había sido una mierda, toda mi vida había sido una mierda antes que él, que yo lo que necesitaba era una casa y una familia, que mi trabajo era una mierda, que hacía el ridículo en el trabajo. Su trabajo se convirtió de pronto en una amenaza para él. Eres patética, eres ridícula. Empezó la violencia verbal. Eres una hija de puta, eres no sé qué, o sea, eres una zorra, eres una perra. El control. Nunca sabes qué es real. Yo no sabía si lo que era real era ese amor y esa conexión o ese odio y esa destrucción. Y se lo decía, digo, es que no lo sé, es que ya no sé dónde estoy. Yo no era libre de hacer nada. Era un análisis continuo de mi conducta, de mi persona, de todo al detalle. O sea, me iba a volver loca. Porque no puedes sostener psicológicamente un análisis tan exhaustivo de todo lo que haces. Una crítica pormenorizada de todo tu comportamiento, de dónde viene, a dónde va, de dónde qué fue antes, el huevo, la gallina, o sea, pum, 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 pum. Un ejemplo. Si él se iba de viaje, Ángela tenía que pasar la noche entera hablando con él por teléfono. La noche en vela, a veces haciendo sexting. Yo siempre tenía que estar disponible para mantener relaciones sexuales, hacerle una felación, un masaje continuamente. Estar disponible, una explotación sexual continua. Tenía que darle parte porque todo era una continua demostración tanto de amor como de lealtad. No tienes privacidad y no tienes intimidad, pero absolutamente nada. Y aún así no es suficiente. Necesita toda la atención y aún así no es suficiente. Lo das todo y aún así no es suficiente. Eres generosa y aún así no es suficiente. Nada es suficiente. Nada nunca es suficiente. Todo en ti está mal. Y llega un momento que es que ya no sabes más que, ¿sabes? Es decir, es que te has apropiado, te has metido en mi cabeza. Yo me hice una lista y dije, vale, cuando me llama Ángela, está muy distante. Cuando me llama Angie, está más cercano. Cuando me llama Amor, está más cercano. Y cuando me llama mi amor, me puedo tranquilizar. Ahora Ángela habla con claridad de lo que vivió. Es capaz de describir con precisión cada tipo de violencia que sufrió. Pero entonces no era consciente. No sabía que estaba sufriendo maltrato psicológico. Cuando hablaba conmigo intentábamos ver qué es lo que a él le había hecho pensar así, sentir así o hacer eso. Siempre en todas las conversaciones lo que intentábamos es ayudarlo. Claudia vive en Sevilla. Tiene 1 año menos que Ángela, pero siempre ha tenido un rol más maternal. Son muy parecidas, razonan igual, siempre desde la empatía. Ángela le contaba algunos detalles, pero no todos. Encontrar la raíz. Primero, yo, intentar que ella viera que no era culpable de las cosas, que la realidad no era la que estaba viendo en ese momento. Y cuando lo veía, porque lo veía bastante rápido, entonces empezábamos a hablar, pero entonces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué se comporta así? Hemos confundido entender con justificar y dar permiso. Y yo lo he hecho también. Yo hablando con ella, y me culpo por eso, no he sabido decirle, es mala persona, aléjate. Porque yo tampoco lo veía. Ni se nos podía ocurrir. Era lo único que cuadraba, pero a la vez no podía ser. Yo me sentía mal por recibir en mi casa a una persona que era la pareja de mi hermana y que cuando se fuera yo pensara mal de él. Pronto él se dio cuenta de que Ángela hablaba demasiado con su hermana. Claudia empezó a ser una amenaza para él. Él le repetía una y otra vez, mi mayor miedo es la traición. Consiguió aleccionar a Ángela, meterle esa frase en la cabeza para que le resonara incluso cuando él no estaba. Era su forma de garantizarse su silencio, de protegerse a sí mismo, aislándola. Ángela tenía crisis de ansiedad cada vez más frecuentes. Se las provocaba la violencia que estaba viviendo. Pero él le hacía creer que la responsable era ella.
Le decía que tenía un problema que solucionar, que tenía que ir al psicólogo. Ángela le hizo caso y fue a terapia por primera vez, pero no contó que él la insultaba, la controlaba, la humillaba. No sé por qué, pero tienes ahí una barrera que tú sabes que si lo cuentas, uno, sientes que estás rompiendo ese pacto de lealtad. Aún así, su psicólogo se dio cuenta. Decide contarme, hacer una valoración de lo que está pasando y decirme que yo estoy en una relación de maltrato. Y lo dijo así: estás en una relación de maltrato. Ese día, Ángela estaba haciendo terapia desde casa, online. Cuando termina la sesión, mi agresor entra en cólera porque dice que yo lo estoy difamando y que él no puede defenderse y que le estoy acusando falsamente de maltratador. Él lo había estado escuchando todo al otro lado de la puerta. Entonces desacredita a mi psicólogo, fue horrible, y entonces me presionó hasta el final conseguir que dejara a ese psicólogo. Ángela y su pareja vivían con la hija de él. Estaba una semana con ellos y otra con su madre. Tenían custodia compartida. Claro, cuando Ángela aparece oficialmente en la vida de mi hija, aparece en la figura de una compañera de piso de él. Una persona que él me cuenta que ha sido compañera de la universidad. Él me la presenta así y yo digo, bueno, qué maravilla, qué bien, qué tía tan maja. Veo además que mi hija está súper contenta, que viene con un montón de ideas, que comparte gustos. Veo que ella es una persona que está atenta al cole, a las extraescolares, la recoge, le hace la comida, le prepara la merienda, hace planes. Y yo digo, joder, qué compañía de piso tan guay, ¿no? Y veo que mi hija empieza a estar contentísima y me habla de ella y yo me pongo muy contenta porque no hay cosa mejor que quieran a tus hijos. Esta es la expareja de él, la madre de la niña. La vamos a llamar Elena, aunque no es su nombre real. Él no paraba de hablar de Elena con Ángela. Decía que estaba disgregada, que estaba trastornada, lo decía muchísimo, que estaba loca, que tenía que tener siempre mucho cuidado porque ella llevaba una máscara y se acercaba con una intención espuria, que siempre teníamos que protegernos porque iba a destruirnos. Él fue creando estas dos narrativas, una conmigo y otra con ella, en la que no había acuerdo posible. O sea, ella era una persona que quería quitarme a mi hija y para ella yo era una maltratadora. Entonces, claro, lo que al principio fue una relación preciosa pasó a ser una relación odiosa, porque yo intentaba no cruzarme con ella, intentaba en los intercambios que, bueno, no tener contacto visual con ella. Un día, Elena fue a casa de Ángela a recoger a la niña. Nos pilló que estábamos cenando, entonces la invité a cenar, o sea, educación mínima que se despacha, ¿no? Estuvimos las tres a solas y tuvimos una conversación muy agradable y conectamos mucho, hablamos de música. Y fue como, la verdad es que sentimos como mucha afinidad, mucha conexión. Y me pareció una chica espectacular, inteligentísima, guapa, con energía, con proyectos que me interesaban. Ángela le contó a él esa cena. Le contó que habían estado hablando. Estaba tan sometida que le contaba todo, incluso lo que sabía que podía ocasionarle un problema. Él se enfadó muchísimo conmigo por haberla dejado entrar. Tenían prohibido hablar. Después de un año viviendo juntos, en Madrid, se mudaron a otra casa. Ángela iba a tener por primera vez un armario donde colocar su ropa, estanterías donde poner sus cosas. Estaba ilusionada. Ella era además la que iba a pagar este nuevo alquiler. Él se encargaría de los gastos. Ese era el acuerdo. Fue una etapa difícil. Con la tensión de la mudanza, las peleas, la violencia aumentaron. Su hermana Claudia lo notó. Veía a Ángela al límite
y decidió ir a Madrid a ayudarla. Ella se había ido a trabajar cuando yo llegué y cuando yo llegué pues tuve 2-3 horas con él en el que él estaba recogiendo sus cosas para irse de viaje, pero yo lo veía como que se movía mucho por la casa, iba a un sitio, pero no hacía nada. Claudia le escuchó hablar por teléfono con Elena y lo que escuchó no le cuadró. No se correspondía para nada como él estaba hablando con ella, en el tono en el que estaba hablando y el tipo de mensajes que se estaban transmitiendo. Claudia había ido a Madrid con su pareja y por primera vez le miró y le dijo: la pareja de mi hermana lleva una doble vida. Lo tengo que verbalizar para, si es, tener un testigo, porque yo sentí que esa persona llevaba doble vida. Y no era en un sentido del engaño con alguien, era en un sentido de esta persona no es quien nosotros conocemos. Él tenía un proyecto fuera de Madrid, por eso se iba de viaje. Dejó a Ángela y a su hermana a cargo de la mudanza. Claudia notaba que Ángela se tensaba con cada pequeña decisión. Yo decía, bueno, Ángela, pero ¿y qué más da? Si la lámpara está aquí o allí, tampoco va a pasar nada. Yo le decía, relativiza, que bueno, él la puede mover, tú da tu opinión, él no está demasiado, él cuando venga podrá decidir. Pero no me podía explicar que ella lo que sentía era miedo. Lo vi claramente, mi hermana le tiene miedo, no lo entiendo. ¿A qué se corresponde esto? Parece tan claro que tú puedes decir, pues está claro, ¿no? Blanco y en botella. Pues no lo ves. Aún así, no quieres pensar que eso es lo que está pasando. Claudia pasó esos días haciendo cajas, tomando las decisiones que Ángela no era capaz de tomar mientras ella trabajaba. Cuando volvía del curro, tarde, seguían con la mudanza. Y solo por las noches, cuando ya la pareja de Claudia y sus hijos estaban en la cama, hablaban. Pegamos toda la noche y ella estaba muy mal. Se tiraba de los pelos, se los arrancaba literalmente. Muy mal. Yo intentaba sostener todo eso de manera que ella no se sintiera culpable por estar mostrándose así. Me daba mucho miedo que eso que sintiera se lo reservara solo para cuando estaba sola. Porque cuando uno está solo, no hay límite. Claudia volvió a Sevilla y dejó a Ángela en Madrid con la mudanza hecha. Pero cuando él volvió de viaje, la casa no estaba del todo lista. Había aún cajas por los suelos, muebles sin montar. Y él se puso muy nervioso. Quería que estuviera perfecta, ya. Había organizado una fiesta de pijamas con su hija y unas niñas y las amigas de su hija, sin consultarme nada. Entonces, de repente, la casa tenía que estar montada cuando has decidido esto. Si yo no... Pues claro, él me quería allí para de repente montar todo. Y esto es una pocilga porque no te ha importado nada a mi hija, te importa una mierda. Y ahora empieza a romperlo todo, a tirar todos los objetos al suelo, enfadado. Era la primera vez que pasaba, la primera vez que Ángela veía esa violencia. Y me hizo montar la habitación de la hija en un tiempo récord, temblando, con miedo por lo que había pasado. Las niñas llegaron. Ángela ocultó delante de las niñas la ansiedad que le había provocado esa pelea. Y que fue para ella pues un parque de atracciones, porque había caja, había papel de embalaje, estaban todas wow, no sé qué, disfrutando porque tenían la casa que podían hacer lo que quieran. Ellas se lo pasaron estupendo y yo estaba que me quería morir. Un par de semanas después, otra fiesta de pijamas, otra pelea, otra crisis de ansiedad. Las niñas estaban en el cuarto, durmiendo, y ellos en el baño. Y yo tenía mucho miedo de que la niña se enterara de cualquier cosa. Yo siempre estaba evitando que ella presenciara violencia, olía mi preocupación. Y entonces en ese momento me amenaza diciendo que yo no le haga perder el control. Y empieza a decir, me voy a perder el control, me estás haciendo perder el control delante de mi hija. Me lo dice así como susurrando, pero con mucha violencia. Tenía una cosa en las manos y empezó a decirme que iba a perder el control y que no le hiciera perder el control. Y me echó de la casa. Vete antes de que pierda el control. Como no te vayas, voy a perder el control. Y entonces me voy corriendo. Y con lo que tenía.
Y llevaba solo el teléfono. Era enero de 2020, en torno a la 1 de la madrugada. Y entonces yo tengo el teléfono que tiene muy poca batería y entonces llamo a mi hermana Claudia. Ella me llama rota, con ansiedad y con poca batería. Y yo lo que intento es que vuelva a respirar a un ritmo normal. No puedo descolgarla para buscar ayuda porque si la dejo de hablar con ella, no sé si voy a volver a contactar con ella. Y mientras tanto, yo le voy diciendo a mi pareja, habla con ella, voy a intentar llamar con tu móvil a urgencias para que la puedan atender, a la vez que la intento convencer de que se vaya a un centro de salud. La llamada se cortó en ese momento. Claudia solo sabía que su hermana estaba en el río. Y nos ponemos muy nerviosos, intento contactar con ella, yo me quiero ir para Madrid, pero tengo una niña pequeña, no sé cómo hacerlo, no sé a dónde ir. Urgencias se lo toma como, bueno, pues que venga ella. Y llamo a Ana más de una vez. Pues nada, yo salgo a la calle con una powerbank y un abrigo y a recorrer el Madrid-Río, que es una zona donde transitamos. O sea, nosotros, nos damos muchos paseos y donde yo me suponía que iba a estar. Ana es amiga de Ángela desde que tienen 19 años y vivía entonces muy cerca de su casa. Entonces, bueno, llegué a Madrid-Río, esto no sé si eran las 3, 4 de la mañana, no sé ya. Llegué a Madrid-Río, pasé por Antonio López, por algunos hoteles que hay allí, por si se había quedado allí, llegué al hospital 12 de octubre... Bueno, al centro médico de Pirámides también me acerqué a todos los sitios donde, yo qué sé, pues se me podía ocurrir que podía estar una persona que ha salido así de casa. No sé cuántas llamadas cruzamos Ana y yo ese día y yo me sentía muy mal por ella. Ana, lo siento, perdóname, discúlpame, pero es que yo no puedo hacer otra cosa, es que no tengo manera de llegar a ella ahora mismo, sino a través de ti. Ana al final encontró a Ángela. Cuando me quedé sin batería ya me caí, me desvanecí, me caí en el suelo y ya me quedé ahí un montón de tiempo hasta que conseguí autorregularme un poco y empecé a caminar. Y entonces me pasé el resto de la noche caminando, de un sitio a otro caminando, porque hacía mucho frío. Ya estaba casi amaneciendo. Entonces me llevó con ella a su casa y ahí yo me caí en el sofá y me quedé dormida. Está bien, tranquila. Ana me quería transmitir tranquilidad. Tranquila, está bien, está aquí. Y levemente comentamos y ella me decía, este es un hijo de puta, Claudia. Y yo suspirar y decir, está a salvo. No sé cómo era antes es una producción de Podium Podcast y la cadena SER. Las entrevistas, la investigación y el guión los he realizado con mi compañero Manu Tomillo. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición es de Ana Rivera. Gala Pérez Iniesta ha compuesto e interpretado la música original. La producción musical y electrónica es de Nelken y la mezcla y el mastering de Nicolás Sabertidis. La producción ejecutiva es de Miriam Hernández y María Jesús Espinosa de los Monteros. El diseño gráfico es de Agencia Player. Yo soy Sara Selva. Si quieres ponerte en contacto con nosotros para contarnos algo o dejarnos un comentario, puedes hacerlo a través de este correo, nosecómoera@gmail.com. Gracias por escuchar. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.